Hola a todos, soy Rick Warren, pastor de Saddleback, autor de Vida con propósito, y presento Esperanza Diaria. Bienvenidos de nuevo a nuestra serie donde vemos principios para sobrevivir a la pandemia. Nuestro texto es el libro de Santiago, y a esta serie la llamamos Una fe que funciona cuando la vida no. Una fe que funciona cuando la vida no. Cuando Santiago escribió lo hizo para gente bajo mucho estrés, similar a lo que mucha gente siente ahora con la pandemia del COVID-19. Ellos no sufrían una pandemia, sino una persecución, pero durante ese lapso estresante, Santiago supo que habría problemas en muchas áreas de sus vidas. Es un libro muy práctico. Hoy continuaremos con la parte 21 de la serie. Quiero que veamos una fe que reduce las disputas, una fe que reduce las disputas. Y he quedado sorprendido cada vez que leemos el siguiente pasaje, por su relevancia en nuestra sociedad. Esta semana, uno de los dos partidos políticos nacionales tuvo su ceremonia de nominación y tendremos la otra en una semana. Significa que los siguientes 60 o 70 días habrá una guerra de lodo. Habrá muchas difamaciones, habrá muchas acusaciones, políticos en trauma, y algo que van a causar son disputas. No solo disputas entre partidos, sino hasta en las familias, porque cuando empiezas a hablar de estas cosas, la gente se sulfura, y aún los familiares pueden entrar en disputa. Necesitamos ver lo que la Biblia tiene que decir sobre disputas, porque llegamos al capítulo 4 de Santiago. Primeros 10 versos. Bien, antes decidí esta semana solo ver el término disputa, así que busqué la definición en Internet y la primera que salió fue la siguiente. Me pareció graciosa. Discusión acalorada. Pelea. Discusión acalorada, típicamente sobre algo trivial, entre dos personas que suelen llevarse bien. Lo diré otra vez. Una discusión acalorada, típicamente sobre algo trivial, entre personas que suelen llevarse bien. ¿Has tenido una disputa con tu esposa o esposo? Miles de ellas, claro que sí. Ahora, ¿qué diferencia hay entre pelea y disputa? Pelea puede ser física, puede llegar a lo físico, pero disputa es algo verbal. Ahora, déjame leerte lo que Santiago dice de las disputas en Santiago 4:1 al 10. Es lo siguiente. Va justo al punto. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de sus deseos egoístas en conflicto, que siempre están librando una guerra en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan. Y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Engañan a Dios cuando tienen una aventura, con lo que el mundo valora. Amar lo que el mundo ama es odiar a Dios y ser enemigo de Dios. Esto es lo que la Escritura quiere decir cuando dice que el Espíritu de Dios, que vive dentro de nosotros, es intensamente celoso. Quiere nuestro amor exclusivo. Por eso nos da tanta gracia. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, entréguense a Dios por completo. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón de su vida de doble ánimo. Estén tristes y arrepentidos, lamenten sus acciones, dejen de reírse de su pecado y tómenlo en serio. Humíllense delante del Señor, y Él los levantará. Bien, ese pasaje contiene suficiente material para 10 mensajes, pero vamos a verlo desde el ángulo de la primera pregunta: ¿qué causa disputas? Y justo después de eso, Santiago nos da 6 o 7 muy buenos pasos para disminuir el número de disputas en tu vida, el número de discusiones en tu vida, el número de peleas verbales en tu vida. Y empieza justo al principio con ¿qué causa disputas? La respuesta, la viste en el verso, es, anota, deseos en conflicto
en mi interior. Deseos en conflicto en mi interior. Santiago 4, verso 1 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de sus deseos egoístas en conflicto, que siempre están librando una guerra en su interior? Y nota, Dios dice que tu conflicto, tu disputa y discusiones con otros tienen hondas raíces en el conflicto que hay en tu interior. No es solo afuera con alguien más, es un conflicto en tu interior. Y dice, si estuvieras más en paz contigo mismo, tendrías mucha más paz con los demás. Y sería menos probable que te engancharas en una discusión, o disputa, o conflicto. Santiago dice que si quiero reducir el conflicto en mi vida, primero debo reducir el conflicto interno que sucede dentro de mí. Y claro, mi mayor conflicto es siempre con Dios. Mis deseos egoístas están en guerra con lo que Dios quiere para mi vida. Es lo que Gálatas dice. En Gálatas 5:17 dice, nuestros deseos pecaminosos quieren lo que es contrario al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios quiere lo que es contrario a nuestros deseos pecaminosos. Así que los dos están constantemente luchando entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Eso es Gálatas. No puedes hacer lo que quieres. Ahora, ahí en tus notas, te recomiendo subrayar o encerrar la última frase, ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ese es nuestro conflicto con Dios en resumen. Por eso la gente se rebela ante Dios, por eso la gente rechaza a Dios. La razón es que todo mundo quiere hacer lo que se propone, hacer lo que le place. Ese es el primer valor de nuestra cultura. Haz lo que a ti te plazca. Sí, si se siente bien, hazlo. Ignora a Dios, ignora a otros, solo haz lo que te plazca. Ahora, dice, esa es la causa del conflicto. El conflicto interno en ti, querer hacer lo que te place, cuando yo quiero hacer lo que quiero y tú hacer lo que te place, salen chispas. Pero en el siguiente, verso 2 a verso 10, Santiago menciona algunas soluciones, pero antes menciona algunos de los deseos en conflicto. En el verso 2 dice que uno de los deseos en conflicto que tengo es querer más posesiones. Eso causa conflicto, querer más posesiones. Santiago 4:2, desean lo que no tienen, se llama materialismo. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo, mataría por eso. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan. Y les hacen la guerra para quitárselo. Pelean por la tierra, pelean por autos, pelean por casas, pelean por puestos. Hay toda clase de cosas por las que pelearían. Se demandan todo el tiempo, quiero más posesiones. Y enseguida dice, querer más placer. En el verso 4:3 dice, desean solamente lo que les dará placer. Eso causa problemas cuando mi placer interrumpe tu placer o viceversa. Hay un conflicto. Otro deseo universal que causa conflicto es querer más poder, querer más prestigio, querer más popularidad. Jesús dijo sobre un grupo de personas en Juan 12:43, preferían recibir honores de los hombres y no los honores que proceden de Dios. Eso causa mucho conflicto hoy, cuando te importa más la aprobación de la gente que la aprobación de Dios. Vas a tener disputas. Y a nadie le gusta tener un conflicto. Mejor lo evitamos, lo ignoramos, lo echamos debajo de la alfombra. Es común el matrimonio entre zorrillos y tortugas. Dos formas de responder al conflicto. El zorrillo, cuando se enoja, nada más apesta el lugar. Todo mundo se da cuenta. La tortuga se retrae. Los zorrillos siempre eligen tortugas. Pero el hecho es que a nadie les gusta el conflicto. Las disputas no son cómodas, de hecho nos incomodan mucho. Pero en este caído planeta, mientras todos tengamos libertad de elegir y equivocarnos, yo me equivoco siempre, muchos saldrán heridos. La pregunta que quiero que estudiemos hoy en Santiago 4 es la pregunta que él contesta y que es la siguiente. ¿Qué me ayudará a tener menos disputas? Quiero estar sin disputas.
Quiero tener cada vez menos disputas. ¿Cómo puedo reducir la frecuencia de alegatos y disputas en mi vida? ¿Cómo puedo reducir su frecuencia en mi matrimonio? ¿Cómo puedo reducir su frecuencia en mi familia, con mis vecinos, en el trabajo y hasta en mi misma iglesia? Puede haberlas en un grupo. Bien, en estos versos, Santiago ofrece 7 reflexiones útiles. Y como tendrás disputas toda la vida, te recomiendo mucho que imprimas las notas, traigas un lápiz y tomes notas. Ahora, punto de partida, paso 1, vamos directo a este texto. Primero es darme cuenta de cuán destructivas son las disputas. Es lo primero. Debo darme cuenta de cuán destructivas son las disputas. Ahora, la confesión te hace bien. Debo admitir, en lo personal, que hasta empezar a estudiar para este mensaje, no sabía cuánto dice Dios en la Biblia sobre el tema de las disputas. Literalmente recorrí Génesis, Apocalipsis, lo estudié todo, y descubrí docenas y docenas de ejemplos de disputas. Descubrí más de 75 enseñanzas sobre disputas en la Biblia. ¿Sabías? A Dios le interesa. Ahora, es evidente que las familias de la Biblia no eran diferentes a las nuestras hoy, pues todos disputaban. Los primeros 2 hermanos, Caín y Abel, disputaron hasta el asesinato. Abraham y Sara, marido y mujer, también. Jacob y Esaú disputaron. José y sus hermanos disputaron. Abraham y su sobrino Lot disputaron, el tío y el sobrino. Y no hay tiempo de ver todos los versos que encontré hoy aquí, pero quiero darte una muestra de ellos y mostrarte algunos ejemplos en pantalla. Bien, al menos 6 veces en la palabra, Dios nos ordena que nunca disputemos, ¿oíste? Nunca, al menos 6 veces. Efesios 4, verso 31 dice, las disputas, las palabras ásperas y el desprecio hacia los demás no deben tener cabida en sus vidas. Nunca. Dice, no debe haber disputas en su vida. Dios dice que pelear es marca de inmadurez. ¿Lo sabías? Dice que si disputo con los demás, no soy tan maduro como creo ser. Primera de Corintios 3:3 en la Biblia. Dice, porque todavía son solo niños en la fe, controlados por sus propios deseos, no por los de Dios. Cuando tienen celos y se dividen por grupos en disputa, ¿no prueba eso que siguen siendo inmaduros, queriendo salirse con la suya? De hecho, actúan como gente que en absoluto pertenece al Señor. Dice, las disputas son marca de inmadurez espiritual. Luego Dios dice que quienes inician disputas son alborotadores. En los Proverbios hay muchos versos de esto. Proverbios 16:28 dice, un alborotador astuto comienza las disputas. Sus chismes separan a los mejores amigos. Dice, si inicio disputas, soy un alborotador, astuto. Dios también dice que si servimos al Señor como tú le sirves, como yo le sirvo, tenemos prohibidas las disputas. Como pastor, no tengo permitidas las disputas con nadie. Segunda de Timoteo 2, verso 24 dice lo siguiente. Un siervo del Señor nunca debe andar en disputas, sino que debe ser amable con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Son algunas de las características de un pastor. Está bien, no debo andar en disputas con nadie, amable con todos, capaz de enseñar y paciente con la gente difícil. Por cierto, Dios dice que es mi trabajo como tu pastor recordarte no tener disputas de política, no importa a quién se elija. Dirás, ¿dónde dice eso? Pablo se lo dijo a un pastor llamado Tito. Escribió 2 cartas a pastores, o 3, una a Tito, 2 a Timoteo, una a Tito. Tito 3, 1 y 2 dice, a un pastor, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben hablar mal de nadie, ni entrar en disputa. Deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás.
Quizá la mayoría desearíamos que eso no estuviera en la Biblia. Pero está. Y estoy llamado como pastor a decírtelo. No importa quién sea elegido presidente, dice que no debes hablar mal de él, ni entrar en disputas por él. Pablo dijo a Timoteo, otro pastor, esto 2 de Timoteo 2:14, advierte a los creyentes delante de Dios, que eviten las disputas inútiles sobre palabras, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. No sirven para nada, solo para destruir a los oyentes. Solo estoy haciendo un rápido recuento de algunos de los versos, porque quiero que veas su importancia. Dios dice, la raíz de las disputas es el orgullo. Primera de Timoteo 6:4-5. Escucha bien esta traducción. El engreído manifiesta que no entiende nada. El engreído manifiesta que no entiende nada. Más bien tiene un deseo enfermizo de discutir y disputar en torno a las palabras. Esto produce celos, rivalidades, calumnias, sospechas y conflictos entre las personas cuyas mentes corruptas le han dado la espalda a la verdad. Eso pasa en nuestra cultura hoy. Por otro lado, Dios también dice que evitar las disputas muestra madurez y carácter. Proverbios 20, verso 3 dice, es una muestra de buen carácter evitar las disputas. Solo los necios insisten en pelear. ¿Soy un necio o soy maduro? Finalmente, Dios dice que las disputas pueden causar destrucción masiva como una represa que estalla y descarga un flujo de destrucción. Proverbios 17:14. Comenzar una pelea, dice Dios, es como abrir las compuertas de una represa, así que detente antes de que estalle la disputa. ¿Cuánto daño se ha hecho cuando una disputa se convirtió en una guerra civil o guerra mundial, lo que sea? Nota el verso en las notas, Proverbios 11:29. Proverbios 11:29 dice, el necio, que causa ira y resentimiento en su familia, no tendrá nada que valga la pena. Ese es el poder destructivo de la disputa. Esto es solo una muestra de lo que Dios nos revela. Pero con base en estos versos, entonces Santiago luego nos da los pasos para reducir disputas. Primero dije entender lo destructiva que es. Lo vimos en esos versos. Segundo, el segundo paso, decido cambiar y pido perdón. Sí, y me convenzo de que no quiero ser un alborotador, que no quiero andar en disputas, no quiero estar disputando ya. Lo he hecho toda mi vida, estoy harto. He visto su destrucción y devastación. No me gusta. Quiero un resto de mi vida diferente, así que número 2 decido que quiero cambiar. Es decir, ya no quiero disputas con la gente. Y le pido a Dios que me perdone por todas las veces que me enganché y enganché a otros. Santiago dice algo que sabemos, que nunca cambiamos hasta hartarnos de cómo vivimos, o del hábito que hemos estado aguantando, o del pecado en que vivimos. Y ya sabes, empieza tomándolo en serio, diciendo, muy bien, no voy a ser un alborotador nunca más. No me gusta hacerlo. Pediré a Dios que me perdona, le pediré el poder de cambiar. No quiero vivir así el resto de mi vida. Estoy harto de ser así, gruñón. Voy a reconocer que las disputas son igual a pecado. Y no me gustan. No me gustan en mí, no me gusta en nadie más, no me gusta lo que hacen en mí. Así que lo tomaré en serio, voy a llorar por ello y dejar de poner excusas para ello. Quizá quieras dedicar un tiempo en la semana a confesar tu parte en las disputas que has tenido. Pedirle a Dios que te perdone y que te dé el poder de cambiar. Esto es lo que dice el siguiente paso. Santiago 4:8-9. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón de su vida de doble ánimo. Estén tristes y arrepentidos, lamenten sus acciones. Dejen de reírse de su pecado y tómenlo en serio. ¿Qué dice aquí? Dice, enmienden sus actos. Lamenten su egocentrismo, de ahí donde viene el conflicto. No minimicen lo que pasa, tómenlo en serio. Lávense las manos, representa una conducta. Purifiquen su corazón, representa tu actitud. Dice, debes darte cuenta de lo serio que son
Y lo destructivo de las disputas, en tu familia, tu negocio, donde sea, y dice, debes decidir no hacerlo nunca más. Pedir perdón y poder. Este es el paso 3. Es el tercer paso para reducir disputas, ya sea en tu familia o vecindario o trabajo. Dejo de esperar que otros, anota esto, dejo de esperar que otros satisfagan mis necesidades cuando solo Dios puede. Esa es una gran causa de conflicto. Y disputas. Dejo de esperar que otras personas llenen necesidades en mi vida que solo Dios puede llenar. Una de las grandes causas de conflicto y disputa, sobre todo en el matrimonio, es esperar que nuestro cónyuge satisfaga necesidades que solo Dios puede. Eso no solo es injusto, somete a ambos a frustración masiva. Él no es Dios. No le es posible satisfacerte. Sé que cuando te casaste pensaste, toda mi necesidad la llenará mi cónyuge. No es posible llenar esa expectativa. Es un ser humano tan deshecho como tú. Así que, en el siguiente verso, Santiago dice que muchos conflictos, discusiones y disputas surgen por mirar la fuente equivocada de satisfacción y por pedir por malas razones. Eso es lo que dice. Santiago 4, 2 y 3 no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Esperan que otra persona se lo dé en lugar de Dios. No oran sobre eso, sino que disputan por ello. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Repito, Dios dice, la razón de que haya conflicto en tu vida es que esperas que otros hagan lo que solo yo puedo hacer. Se lo pides a otra persona. No a tu cónyuge, aunque tenga bondad. No le es posible satisfacer tu autoestima. A tu cónyuge no le es posible llenar cada necesidad emocional que tengas. Porque es humano también. Cuando buscamos en otra fuente, esperamos que otros nos satisfagan y no Dios. Y si pedimos ayuda a Dios, pero lo hacemos con una mala motivación, eso nos deja frustrados. Dice, ¿sabes qué? Deja las disputas y empieza a orar. Ahora, orar no es controlar. Dios no es mi genio. No es así. Dios no existe para servirme. Tus deseos son órdenes. Si dices, hazme millonario, no te va a hacer millonario. Esa no es su meta en la vida. Su meta es no comodidad, sino carácter en tu vida. Confort en la siguiente. Dice yo, tú, nosotros no existimos. Dios no es nuestro, sino nosotros somos de Él. Bien, cuando busco otras cosas del mundo, cuando busco otras fuentes para llenar mi necesidad, ya sea en el licor, o droga, o televisión, deportes, u otra persona, o un hobby, cuando busco a alguien más o algo más que llene mis necesidades, Dios dice que es una forma de adulterio espiritual. Dice, ¿por qué los buscas? Yo soy quien te creó, yo soy quien te ama. Quiero que notes este verso, Santiago 4, 4 al 6, dice, engañan a Dios cuando tienen una aventura con lo que el mundo valora. ¿Qué valora el mundo? Sexo, salario, estatus, puesto, pasión, posesión. ¿Está bien? Dice, cuando engañan a Dios, cuando aman lo que el mundo valora. Si mis valores son iguales a los de los no cristianos, estoy en un amorío espiritual, es adulterio espiritual. Dice, amar lo que el mundo ama es odiar a Dios y ser enemigo de Dios. Esto es lo que la Escritura expresa cuando dice que el Espíritu de Dios, que vive dentro de nosotros, es intensamente celoso. ¿Sabías que el Espíritu Santo es celoso? Él quiere tu él quiere tu amor incondicional, Él quiere tu exclusividad. No quiere que compartas tu amor con todo lo demás. Hablo del sistema de valores de este mundo. Dice, quiere nuestro amor leal, por eso nos da tanta gracia. Bien, ahora el cuarto paso para reducir disputas. ¿Está bien? Número 4. Este es grande. Siguiente, Santiago dice, elijo la humildad en vez de la ira arrogante. Elijo la humildad en vez de la ira arrogante. Y lo dice porque todo el tiempo dice que el orgullo está detrás de todo el conflicto. El orgullo está detrás de todo. El orgullo siempre aparece. ¿Sabes? Cuando me casé con Kay,
El primer verso de la Biblia que memorizamos juntos como pareja fue Proverbios 13:10. De hecho, lo memorizamos en nuestra luna de miel. ¿Por qué? Porque ya teníamos algunas disputas en la luna de miel. Proverbios 13:10 dice así. Muy simple. El orgullo solo genera disputas. Oh, Dios mío. ¿Eso es verdad en tu vida? Donde haya disputas, seguro que hay orgullo. Quizá hayan herido tu ego. No sentí que me trataras como deberías. Puede que sea un orgullo herido, pero está ahí. No sentiste que se te dio un trato correcto. Pregunta, ¿alguna vez has sido orgulloso? ¿Tan orgulloso que no pudiste ceder en algo en lo que debías ceder? ¿Oh, no? ¿Tuviste una discusión con tu cónyuge donde sabías que estaba mal, pero no podías admitirlo? ¿Sí? Todos levanten la mano, ¿está bien? Por eso Santiago lo enfatiza tanto y se centra en la humildad como antídoto, uno de 7 antídotos para disputas. Y esto es lo que dice Santiago 4, 6 y 7, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que entréguense a Dios por completo. Bien, mira, si tomas notas, encierra opone. Dios declara la guerra al orgullo. Dios declara la guerra al ego, a la arrogancia, al egoísmo. Cada vez que el orgullo asoma su cabeza en mi vida, estoy en el lado opuesto de Dios. Voy a perder esa batalla, porque mis brazos son muy cortos para boxear con Dios. Dios se opone, no dice, oh, es un pequeño pecado, dice, Dios se opone abiertamente a la gente orgullosa. Así que, si tú quieres la ayuda de Dios para reducir conflictos o lo que sea en tu vida, comienza con la humildad. Dios declara la guerra al ego. No sé si lo has notado o no, pero Dios tiene una forma única de orquestar circunstancias para desinflar tu ego. Tiene muchas formas de desinflar tu ego. La verdad es que estar en oposición a Dios es un lugar peligroso. Estás en ruta de colisión con el Creador del universo y vas a perder. Así que aguanta y sé humilde. Él resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. El orgullo causa disputas, por ende significa que lo contrario es cierto. La cura de las disputas es humildad. Cada vez que soy humilde me llevo mejor con mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis empleados, los miembros de mi iglesia, vecinos. La Biblia dice, Dios da gracia al humilde. ¿Qué es gracia? Es el poder de cambiar. Si quieres detener las peleas en tu hogar, necesitas gracia. Y solo hay una manera de obtenerla. Sé humilde. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Pon atención, Él dice, Dios da gracia a los humildes. Y dice, entréguense a Dios por completo. Dice, deja que Dios sea Dios en tu vida. Entrégate por completo. Cada parte. Si tienes casa, dale el baño, el dormitorio, dale la cocina, la sala de estar, el patio trasero, dale el garaje, dale el compartimiento secreto en tu cajón, en el armario. Ríndete por completo a Dios. Es el punto de partida. Dejas de intentar manejar tu vida sin Dios. Recuerda, el verso 1 dice, la guerra en tu interior, la guerra civil dentro, el conflicto dentro de ti es este. ¿Quién controla? ¿Quién tiene el control? ¿Tú? Oh Dios. Ahora Dios nos da en el mismo pasaje de Santiago, nos da una gran promesa. Cuando nos humillemos, en el verso 10, al final de este pasaje, Santiago 4:10, Santiago dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará. Te levantará. Cuanto más bajo estoy, cuanto más me levanta. ¿Qué quiere decir esto? Significa, cuanto más te humillas, más te honrará Dios. Cuanto más te humilles, más Dios te bendecirá. Cuanto más te humilles, más Dios te levantará. Otra traducción dice, te exaltará, te exaltará. Se habla de exaltar a Cristo, te exalto Cristo. Dios dice, te exaltaré si te humillas. La humildad es el antídoto contra el orgullo que causa esas disputas.
Llegamos al quinto paso. Y este quinto paso es reconocer en cada disputa que hay una guerra espiritual invisible que ocurre tras bastidores. Quizá piensas que discutes sobre quién sacó la basura, o no. Quizá piensas que discutes sobre dejar ropa en el suelo o algo más insignificante o trivial. Pero tras bastidores, en la superficie hay una disputa por algo que quizá es muy menor, pero en un nivel más profundo. Satanás trata de causar estragos, crear caos, crear distracciones, crear destrucción en tus relaciones, tus amistades, tu matrimonio, tu paternidad en tu hogar, con tu hermano, con tu hermana, con tus vecinos, con tus amigos del trabajo o tus compañeros, con la gente a tu lado. Satanás está detrás de escena y aprovecha cada pequeña oportunidad para dañarte con conflicto. Y por eso el quinto paso que nos da Santiago para reducir disputas es este. Reconozco la fuente detrás de todo conflicto. Debes reconocer la fuente detrás del conflicto. No luchamos contra sangre y carne, no estamos librando una batalla que es justa. Satanás no se ve, pero él es real. En Efesios capítulo 4, verso 27 dice así: La ira le da un poderoso punto de apoyo al diablo. ¿Lo ves? La ira le da un punto de apoyo, un punto poderoso, un lugar para apoyarse. La ira le da al diablo un ancla o algo a lo que aferrarse en tu vida. La ira le da un punto de apoyo al diablo. Cada vez que te enojas, en una pelea, cada vez que usas palabras hirientes, estás abriendo la puerta para que Satanás tenga un ancla en tus emociones y en tus relaciones, en ambos. Le das un ancla en tus emociones y tus relaciones. Ahora, es Satanás quien quiere dañar todas tus relaciones. Es Satanás quien quiere destruir todas tus relaciones. Y él siempre está listo. Créeme, siempre está listo con un arsenal de palabras hirientes para que uses. Y está listo para apoyarlas y plantarlas en tu mente cuando te metes en una disputa. Siempre está listo con un arsenal de lo que yo llamo PDM. Palabras de destrucción masiva, que él quiere que uses. Y por eso lo siguiente que Santiago nos dice hacer para reducir disputas está en el verso 7. Y esto es lo que dice: si quieres reducir las disputas en tu vida, número 7, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Dice, eso es parte de reducir las disputas en tu vida. ¿De qué manera lo hago? ¿Cómo yo resisto al diablo y huye de mí? Bueno, quiero darte dos muy prácticas sugerencias para resistir al diablo. Porque, si te fijas, hablaré de algo hipotético. Sé que esto no te pasa, ¿verdad? Pero si lo ves esta semana, estás a punto de tener una disputa con alguien y ves que esto va un poco lejos, se convertirá en una pelea completa. Será una disputa, será una discusión. Porque estoy enojado o ellos lo están quizá, y estás a punto de pelearte con alguien. Debes hacer estas dos cosas que te ayudarán a resistir al diablo. Número 1. Estar consciente. Consciente antes de que comience la disputa que Satanás tiene un plan para dañarte. Quiere que estés estresado. Quiere que estés enojado. Quiere que te lastimes. Dios no quiere nada de eso. Dios no quiere que tú estés así, pero el diablo sí, y Satanás usará cualquier emoción negativa en tu vida para destruir tu paz. Y es por eso que el primer paso de esto es ser consciente de cómo actúa. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 11 dice: somos muy conscientes de los planes de Satanás para que no se aproveche de nosotros. Si no sabes cómo Satanás conspira, entonces te engañará una y otra vez. Pero estar consciente es estar armado, resistir. Te pregunto, ¿estás consciente de cómo Satanás usa palabras destructivas en tu vida? ¿Estás consciente? Son las que te dicen y las que salen de tu boca.
¿Estás consciente de que cuando te enojas y usas palabras hirientes, en realidad le das a Satanás un ancla, tanto en tu vida como en tus relaciones? El punto de partida es entender que esto no es solo una discusión entre mi esposa y yo, o mi hijo o yo, y alguien más o yo. No, Satanás busca un ancla, tanto en mis emociones como en mi relación. Y luego la segunda parte, aquí la segunda, clave, y es muy importante, lo explicaré. Reconoce qué parte de tu cerebro estás usando en el momento de meterte en un conflicto. Te lo digo otra vez, reconoce qué parte. Tu cerebro tiene muchas partes. Reconoce qué parte de tu cerebro utilizas al momento de estar en la disputa. Te lo explico. Es algo que ni sabíamos, la Biblia sí, pero ahora la ciencia lo explica con la neurociencia. Tu cerebro tiene muchos niveles diferentes de complejidad, porque tu cerebro se divide para hacer cosas distintas. Está bien, y algunas son automáticas, la presión arterial, la respiración y tus latidos, y otras cosas son por voluntad, tú eliges. Y hay diferentes tipos de funciones hechas por diferentes partes de tu cerebro. Te mostraré este gráfico en la pantalla ahora. El doctor Bruce Perry lo creó. La parte más alta e inteligente de tu cerebro, ¿está bien? Si tuvieras niveles, no son realmente niveles, pero piénsalo así. La parte más alta e inteligente de tu cerebro se llama neocórtex. Bien, ahora, cuando tú usas esa parte de tu cerebro, piensas con mucha claridad. Esa parte de tu cerebro, el neocórtex, cuando la usas, es racional, es reflexiva, eres capaz de razonar, puedes ver diferentes puntos de vista. Cuando usas tu neocórtex, tienes tu mejor y más claro pensamiento. Cuando escribes un plan de negocios, cuando escribes poesía, cuando escribes una carta, estás usando la parte neocórtex de tu cerebro. Y ese es el más alto, claro y mejor uso de tu cerebro. Pero un poco más abajo, en tu cerebro, un poco más abajo, se llama cerebro límbico. Es mucho más emocional. Es mucho más físico. No es tan inteligente. Es tonto. Es reaccionario. Bien, es emocional, es impulsivo. Cuando alzas la voz con ira, bajas de tu neocórtex a tu límbico. Estás cayendo en una parte más tonta de tu cerebro. No piensas con tanta claridad. Ahora, si estás tranquilo y relajado y no estás estresado, estás pensando con tu neocórtex. Pero si estás estresado, o temeroso, o te enojas, y se activa la adrenalina, caes en los niveles inferiores de tu cerebro, y no eres agradable al caer en la parte inferior de tu cerebro. Porque eres instintivo y protector, no piensas con claridad, todo es emoción. Podrías gritar o golpear la mesa, podrías tirar algo. Ese no es tu mejor pensar. Cada vez que ves estas cosas, pasaste de tu mejor pensamiento, en tu neocórtex, al límbico. ¿Está bien? ¿Por qué te enseño esto? Porque puedes decir, espera, empecé aquí sobre esta cosa, pero de repente algo se desencadena por lo que ella o lo que dijo él. Y ahora de repente me pongo todo emocional, me enojo, levanto mi voz, me vuelvo sarcástico, acabo de salir de mi nivel más alto de pensamiento y ahora estoy pensando en el cerebro tonto, el límbico. Pienso emocionalmente. ¿Qué haces tú? Una de las formas en que resistes al diablo, ¿está bien? Es no dejar que te mantenga en ese nivel. Cuando tú caes la discusión estaba buena, pero de repente alguien se lastimó y todo escaló. Cuando caes en ese nivel emocional de pensamiento, para, detente. Solo para, cállate. Haz pausa. Toma un respiro. Deja de hablar. No digas nada. Deja que tus emociones se enfríen para que no digas cosas en tu cerebro límbico de las que te arrepentirás al decirlas. Cuando dices esas cosas no salen del neocórtex, salen del límbico. ¿Está bien? Es una gran explicación científica del hecho de que necesitas poder enfriarlo.
Efesios 4:31 lo dice así. Líbrense, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y todo tipo de lenguaje grosero o hiriente. Deberías escribir ese verso en una tarjeta y memorizarlo. Ponlo en tu refrigerador, en la visera de tu auto, lo que sea. ¿Está bien? La forma en que te resistes al diablo, una de ellas, es no dejarse atrapar por el llevándote de un tipo de pensamiento a otro. Cuando de repente ya no piensas tan bien, no estés en la parte inferior, sino en la superior, y cuando sientas, oh no, no estoy tan claro como estaba, detente. Y si aplican esto en un matrimonio, en la familia, se ahorrarán muchos dolores de cabeza. Un par más de pasos. En Santiago 4. El siguiente verso nos dice esto. Al estar en una disputa, ¿cuál es la causa? Los conflictos. Y luego nos dice cómo lidiarlos. Número 6. Hablo con Dios en silencio en una disputa. ¿Está bien? Habla con Dios en silencio mientras hablas con la otra persona. Puedes mantener dos conversaciones al mismo tiempo. Lo haces todo el tiempo. Quizá lo haces ahora mismo. Mientras me escuchas, también hablas contigo. Puedes tener más de una conversación a veces, y hablar con Dios te pondrá de nuevo en la parte menos enojada de tu cerebro. Te saca de la parte emocional y te pone arriba. ¿Está bien? Ahora, esto es muy importante. Es muy importante. Les daré otro consejo relacionado que he notado en los días que comienzo y termino mi día con la palabra estoy más en paz. Estoy menos irritable. Te sorprenderás de lo que este tiempo diario de silencio con Dios hará por ti. Es lo que dice el próximo verso. Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Incluso en una pelea, incluso en un conflicto, incluso en una discusión. Esta es una promesa maravillosa. Si te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Significa que me meto es una discusión con mi esposa, y de repente hiere mis sentimientos o yo los de ella, y de repente salgo de mi pensamiento claro hacia el más emocional. De repente me pongo malicioso, un poco irritable, sarcástico, uso palabras que no quiero usar. Santiago dice, acércate a Dios, y Él se acercará a ti. En ese punto, debo hacer pausa y pedirle sabiduría a Dios, pedirle paciencia, pedirle su ayuda, y pedirle que me ayude a oír con claridad, y pedirle que me ayude a entender a esa otra persona. ¿Está bien? Y así me sentaba y me imaginaba a Jesucristo conmigo, en el conflicto, en la disputa, y decía, Señor, ¿qué harías? ¿Qué harías tú? Ayúdame a oír esto con tus oídos, no como yo escucho, porque tengo un filtro, soy solo yo. ¿Está bien? Tiene todo mi quebrantamiento, tiene todos mis pecados y tiene todos mis pasados, malentendidos. ¿Cómo lo ves, Señor? Tú lo ves perfecto. Eso me lleva al paso final. Para reducir disputas, le pido a Jesús que maneje mis pensamientos y palabras. Literal, específico. Jesucristo, quiero hacerte el manejador de lo que pienso y mis palabras. Colosenses 3:15 dice así, que la paz de Cristo... Eres el príncipe de paz. ¿Quieres paz en tus relaciones? Que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. ¿Eres miembro del cuerpo de Cristo? ¿Qué es el cuerpo? Es la iglesia. ¿Eres miembro de la iglesia de Cristo? Él dijo, si estás en la familia de Dios, si eres un creyente, si naciste de nuevo, si estás en la familia de Dios, en su rebaño, si eres miembro de la iglesia de Cristo, dice tú, estás llamado a vivir en paz. Bien, mientras termino, quiero pedirte que pienses en alguien con quien quizá tengas una disputa ahora. ¿Está bien?
Piensa en alguien con quien tengas una disputa ahora. ¿Tienes a esa persona en mente? Ahora quiero que pienses en Jesucristo, sentado contigo en esa discusión. Recuerda, una pelea es física, pero una disputa siempre es verbal. Y mientras hablas con ellos, ¿cómo cambiarían las cosas? ¿Cómo cambiarían si visualizas a Jesucristo sentado a tu lado y dejas que te muestre qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo? Imagínate sentado ahí y la otra persona, él o ella, está frente a ti y estás en una disputa al respecto. Y dices, Señor, ¿cómo responderías? ¿Qué dirías a eso? Dime lo que debo decir. Eso significa hacer de Jesús el manejador de tus pensamientos y palabras. Ahora, claro, si nunca has abierto tu vida a Jesucristo, no tienes su paz en tu corazón. No está. No está ahí. Si Él no está en tu corazón, su paz no está en tu corazón. Pero puedes tenerla. Puede ser hoy, ahora mismo. Sería mi honor ayudarte a invitar a Cristo a tu vida con su paz. Y cuando Él entra y le dejas manejar tus pensamientos y tu mente, tus palabras, tus emociones, simplemente cambia todo. Bien, te pido que inclines tu rostro ahora y oraré por dos grupos diferentes. Primero, quiero orar por aquellos que conocen al Señor, pero, sabes, aún no han entregado esta área. Dirías, Dios, estoy harto de meterme en disputas. No me gustan las discusiones en mi vida. No me gusta el conflicto en mi vida. No quiero ser una persona conflictiva nunca más. Y así, hoy me arrepiento de eso. Comprendo que es un gran problema, es pecado. Me doy cuenta de que puede causar enorme destrucción. Comprendo que es causado por el conflicto en mi propia vida y mi batalla contigo. Quiero ser mi propio Dios a veces. Quiero hacer lo que quiero, no tu voluntad. Por eso, hoy quiero humillarme delante de ti. Solo dilo, quiero humillarme y quiero pedirte ser el manejador de mi boca, el manejador de mi cerebro, el manejador de mis emociones. Quiero que la paz de Cristo gobierne en mi corazón. Ayúdame a practicar estos pasos esta semana. Y cuando empiece a dejar ese cerebro inteligente y vaya al cerebro emocional, y empiece a ponerme enojado y mis palabras escalen y sean más fuertes, ayúdame a hacer pausa, parar, calmarme, hasta que pueda volver al pensamiento inteligente y claro. Y Dios, ayúdame a tratar a otra gente como tú lo harías. Voy a tratar a todos con respeto. Y que no salgan de mi boca cosas que ni siquiera necesitan ser mencionadas. No soy el manejador del universo, por lo que entrego a ti mi renuncia hoy. Tú manejas el universo. Ahora, si nunca has abierto tu vida a Cristo, ¿por qué no agregas, Jesucristo, quiero conocerte? Y quiero pedirte que pongas tu paz en mi vida. Necesito la paz de Cristo en mi vida, porque he tenido conflictos. Y te pido que limpies todo el pecado en mi vida, y la basura en mi vida, y las culpas en mi vida. Y hazme alguien nuevo por dentro como prometiste hacer. Quiero nacer de nuevo, quiero conocerte de forma personal. No lo entiendo todo, pero yo quiero comenzar el viaje hoy. Así que te pido que me aceptes en tu familia y me perdones por las cosas que he hecho mal. Y te pido que me guíes el resto de mi vida. En tu nombre lo pido. Amén.